Permítanme, mis hermanos, mirando este cuadro del fondo, leer lo siguiente. No sé a cuántos los ha impactado y cuántos al llegar aquí y mirar ese recuadro habrán sido llevados a un pasaje de la inspiración. ¿Hay alguien que ha pensado así, ha mirado y ha recordado un pasaje de la inspiración? Permítanme, voy a leer algo que siempre me ha conmovido y ahora me conmueve más. Y cuando vi ese cuadro, no sé, pero yo soy una persona un poquito floja, diríamos, cobarde para las alturas. Para las alturas. Si yo me subo a este techo, quiten las láminas y me monto a esa barra, hermano, créanme que yo me caigo. Yo miro para abajo y pierdo sentido. Entonces, hermano, esto me impactó, porque lo veo absoluta y totalmente real a lo que describe la palabra de Dios. Y ojalá Dios, hermanos, ojalá Dios, que todos nosotros estemos en esa experiencia, así, bueno, algunos, la mayoría, creo que la gran mayoría no estamos por aquí, que algunos estaremos en el comienzo. Desde allá alcanzan a ver el cuadro, ¿cierto? De lo que está al comienzo. Dice así, la inspiración divina, no lo digo yo. Dice, mientras estaba en Battle Creek, en agosto de 1868, soñé que estaba con un gran grupo de personas. Acuérdense, hermanos. Ese gran grupo de personas, ¿quién era? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros solos no, toda la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Helen, ahí estaba usted. Jóvenes, ahí estaban ustedes. En ese grupo, ahí estaba yo. Pero luego, ojalá Dios, pasemos al siguiente grupo. Soñé que estaba con un gran grupo de personas. Una porción de esta asamblea, de todo ese grupo de personas, ¿todos o cuánto? No, aquí dice una porción de esa asamblea. De esa asamblea comenzó un viaje. Escúchelo y tiemble y entiende el porqué. Teníamos carruajes pesadamente cargados. Mientras viajábamos, el camino parecía ascender. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Del otro lado había un muro blanco, alto y liso, como el que hay en las habitaciones revocadas. A medida que proseguíamos el viaje, el camino se hacía más angosto y más alto. En algunos lugares parecía tan estrecho que llegamos a la conclusión de que no podíamos viajar más en carros cargados. De manera que soltamos los caballos, tomamos una porción del equipaje de los carros, la colocamos sobre ellos y proseguimos cabalgando, ya no con carro, con los animales sueltos. Como la senda se hacía más estrecha aún, decidimos que no podíamos viajar seguros cabalgando. Dejamos los caballos y continuamos a pie de a uno, cada cual siguiendo los pasos del anterior. En este punto parecieron descolgarse unas cuerdas pequeñas del alto muro blanco. Las tomamos con ansiedad para que nos ayudaran a guardar el equilibrio por la senda. A medida que viajábamos, la cuerda se movía con nosotros. Por fin, el sendero se hizo tan angosto que llegamos a la conclusión de que podíamos viajar con más seguridad sin zapatos ni medias, descalzos. Nos los quitamos
y viajamos descalzos. Hermano, esta narración es escalofriante para nuestra mente humana y materialista y para los hábitos y costumbres que tenemos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ustedes y yo, si seguimos al Señor y queremos ser salvos, nosotros lo vamos a vivir. Algunos ya lo hemos experimentado un poco, pero esto seguirá adelante. No lo hemos experimentado todo. Yo noté que el hermoso y blanco muro estaba manchado de sangre. Producía un sentimiento de lástima ver la pared así manchada. Este sentimiento, sin embargo, duró solo un momento, pues pronto pensé que todo era como debía ser. Todo era como debía ser. Por fin llegamos a un gran precipicio en el cual terminaba nuestro camino. No había nada ahora para guiar nuestros pies, nada sobre lo cual dejarlos descansar. Nuestra entera confianza debía estar en las cuerdas que habían aumentado en tamaño hasta ser, ¿cómo? Hasta ser tan gruesas como nuestro cuerpo. Al principio, muy delgaditas. Quizás como un hilo, quizás como un cabello. Pero en la medida que ellos andaban y andaban, las cuerdas iban tomando grosor. Delante de nosotros, del otro lado del precipicio, se extendía un campo hermoso de pasto verde, de unos 15 centímetros de alto. No podía ver el sol, pero rayos de luz brillantes y suaves que se parecían al oro y la plata finos descansaban sobre ese camino. Nada que hubiera visto sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con este campo, pero ¿tendríamos éxito en llegar hasta él? Es la pregunta. ¿Tendríamos éxito en llegar hasta él? Esta era la ansiosa pregunta. Si la cuerda se rompía, estábamos perdidos. ¿Qué significaba la cuerda? ¿Qué significaba la cuerda, mis hermanos? La fe. La fe. ¿Saben que ahí queda el relato que tenemos aquí? En este libro. Hasta ahí llega el relato. Pero el relato en el libro original continúa. Dice la sierva de Dios que llegaron allí y que esas manchas de sangre en el muro los animaba porque indicaba que otros ya habían pasado y cobraban ánimo. Y cuando llegaron junto al vacío, junto al abismo, y solo contemplaban al frente la hermosura de lo que estaba al otro lado, ¿cómo podían pasar? Había terminado el viaje, dice, se aferraron de las cuerdas. Pero el primero que tomó la iniciativa, según la visión que ella miraba, que no era un sueño abstracto que nunca iba a tener cumplimiento, sino que se iba a cumplir ¿cuándo? Hermanos, ahora. Hermanos, ahora. Ahora. Dice que estando en esa situación, el esposo de ella empezó a sudar, y que sudaba, y las venas del cuello se inflamaban, se llenaban, se hinchaban de preocupación de lo que había que hacer a continuación. Pero estando en esa experiencia, ese mi esposo se aferró de la cuerda y se lanzó al vacío. Si la cuerda se rompía, perecía. Todo había quedado perdido. Pero ella relata en su visión que su esposo llegó al otro lado. Y como él llegó, dice entonces, todos nos fuimos aferrando a la cuerda y fuimos pasando hasta llegar a ese lugar maravilloso que son las playas eternas, las mansiones celestiales donde el Señor Jesucristo nos espera.
No sé, hermanos, pero esto es muy diciente. En el caminar con el Señor, yo he querido avanzar con carruajes y con cosas. Salí a la experiencia de campo en el deseo de obedecer. Hace aproximadamente quizá unos 31 años. Recuerdo, hermanos, y me gusta esta visión porque es real. Recuerdo que salí con un camión grande, lleno de, ¿cómo llaman aquí? De trasteo, digo, decimos nosotros. De mudanza. Ustedes son bien venezolanos. Lleno de mudanza. Y nos fuimos. Un camión bien grande. Y luego en un carro pequeño íbamos los pasajeros, íbamos las personas. Y hermanos amados, para no alargar la historia, debo decirles que ahora cargo mi mudanza en un carrito chiquitico que tengo, en 1 o 2 maletines. Y por algunos años he caminado con ese carro y con ese maletincito, con la ropa, una bolsa con una cobija, otra bolsa con otras cositas, y donde he llegado, he pasado 8 o 15 días y saco mi equipaje y vuelvo y lo guardo. Hermanos, para seguir al Señor realmente hay que dejarlo todo. Hermanos, muchas personas de nuestro pueblo, de esa asamblea que ella vio, conocen la experiencia de lo que hay que dejar para seguir al Señor y no lo hacen por temor a perderlo, por temor a dejar lo que hay que dejar. Ayer en la tarde, hablamos acerca de Noé. Como me encanta tanto, he tratado de no dejar pasar algo o cualquier cosa que sea de utilidad para mi vida espiritual. Y dice la palabra, Noé invirtió todo. Para ustedes, para nosotros los colombianos, todo tiene una aplicación. Pero no sabemos en esos valores y en eso para ustedes los del Perú, ¿qué es todo? Su vida. Hermanos, ¿qué es todo? Piensen bien. Piensen esto. Yo puedo decirles, dejó casi todo. Dejó un poquito. Dejó todo. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay en estas expresiones, en estas palabras? Y todo, hermanos, para nosotros en Colombia, todo es todo. Y fuera de todo, no hay nada. Eso hizo Noé. ¿Qué pide de nosotros, hermanos? Pero pensemos bien, porque durante estos días hemos venido escuchando, hemos venido oyendo la voz del Espíritu Santo. A nosotros, ¿qué nos pide Dios? Martín creo que fue el que tocó ese tema. Nos pide todo. ¿Qué dio Jesús? Todo. ¿Qué dio el Padre? Todo. ¿Qué estamos dando nosotros hasta hoy? ¿Qué hemos dado? Nada. Y el más arriesgado y el más decidido ha dado un poquitico. Pero Dios lo pide todo y espera todo. La voz de Dios es, dame, hijo mío, tu corazón. Y hay de aquel que deje reservas en su corazón, porque esas reservas le impedirán. Ustedes saben, hermanos, que Acán, ¿saben la experiencia que vivió Acán y cómo terminó Acán y su familia? Porque había reservado algo había reservado. Oye, hermanos, y qué tristeza para nosotros que después de haber avanzado y haber caminado y haber dejado tantas cosas, quedemos postrados a la vera del camino, fracasemos en esa ilusión de salvación por haber hecho reservas de las cuales Dios ha dicho que debemos dejarlo todo. Y hermanos, todo es todo. Yo pienso,
Si todos ustedes, porque ustedes viven acá en el Perú, si todos ustedes hubiesen permitido que el Espíritu Santo les hablara en plenitud y lo hubiesen entendido con discernimiento celestial, al punto que llegaran a dejarlo todo para invertirlo en la causa del Señor, para invertirlo en la construcción de ese arca que debe ser construido, hermanos, muy pronto escucharíamos en Colombia las noticias impactantes de lo que Dios estará dispuesto y estaría haciendo aquí. El hermano Liller, yo hablo de lo que no conozco. Si hablo algo que es desconocido y no es así, tenga la bondad y me disculpa. Pero pienso que en lo que se invirtió económicamente, económicamente, en este lugar para este congreso, casi todo es en la provisión que Dios le ha dado a él. No ha sido de él, desde luego, porque si fuera de él y en el espíritu de él no hubiese dado nada, porque el espíritu del ser humano es egoísta. ¿Creen ustedes que este evento, el primero en este lugar, en este sector del Perú, ha pasado o pasará desapercibido? De ninguna manera. De ninguna manera. Hablé el día de ayer con varios jóvenes, unos que están aquí y otros que no están. Y hermanos, me dio mucha alegría que aunque no pareciera, pero el Espíritu del Señor trabajando en los jóvenes. Trabajando en los jóvenes, que tienen un mundo abierto de posibilidades, de ilusiones y de proyectos. Queriendo entregarlo y dejarlo todo para servir al Señor. Hermano Liller, vale la pena. Un día salimos a una montaña con Martín, con mi esposa y mis hijos. Creo que era todo lo que íbamos en ese momento en el grupo de campaña. Y salimos a una montaña allá aislada a dar unas conferencias de salud. No era en una capilla porque no nos dejaron. No era en una capilla. No era en una escuela. Era en un corredor, en una casa, en un espacito bien pequeño. Y tuvimos allí, no recuerdo si fueron 8 o 15 días. 8 días, ¿no, Martín? De campaña. Terminó la campaña. 8 días después fue el pastor de iglesia de ese sector, de esa zona, y regañó a nuestros hermanos por habernos llevado, por habernos hecho tan lamentable invitación, según él, y dijo unas palabras que a nosotros nos dio risa. Gracias a Dios no sentimos ni siquiera mal genio, sino pero él dijo en su manera unas expresiones incómodas y terminó todo. Pero hermanos, lo lindo que quiero decirles es que de ese esfuerzo misionero, de ese esfuerzo de los hermanos que sacaron dinerito de su bolsillo, de lo que ellos portaban, de lo que se ganaban para hacer posible ese evento, entre tantos resultó un joven, un hermano, que fue llevado por su esposa con la cual vivía en unión libre, totalmente ajenos a lo que es el mensaje adventista, ajenos. Y ella lo llevó porque ella fue sola en la primera reunión y consideró que era buena y que podía ayudarle al esposo para que la relación de ellos fuera mejor y ser más felices. Y lo llevó. Y él llegó allí, callado, silencioso, se sentó, pero en el primer momento fue impactado por el Espíritu del Señor. Y el corazón, la mente de él se abrió a las cosas de Dios. Terminaron las conferencias y nos vinimos, y él le dijo a la esposa, bueno, Ereida, muy lindas, ¿cómo le parecieron las conferencias? Ella dijo, muy bonitas. Entonces le dijo el muchacho, tenemos que tomar decisiones. Yo quiero seguir esto. Vamos a arreglar nuestra situación de esposos, porque yo me voy a mandar bautizar.
y yo quiero que usted se bautice, quiero que sigamos adelante. Y ella dijo, no, yo tanto así como bautizarme, no. Sí me gusta y voy, pero no. No estoy interesado, hasta allá no. Entonces él le dijo, yo estoy muy interesado. Entonces vamos a casarnos. Pero nos casamos y seguimos lo mismo, la experiencia juntos. Porque si dos se ponen de acuerdo, la cosa va a cambiar. Y hermanos, debo decirle que ella no aceptó seguir este mensaje. Y él, con paso firme, con fe firme y serena, sin vacilar, le dijo, Ereida, entonces nuestro hogar se termina. Afortunadamente no tenían hijos, porque yo he decidido servir al Señor. Y en esa vivencia no podemos hacerlo. Y con esto se separaron. Y no era ninguna persona por ahí toda fea y tuerta y coja. No, era una mujer bien presentadita. Y cuando supimos es que se habían separado. Y entonces dijo, ahora quiero bautizarme. Y fue y se bautizó. Y hasta hoy han pasado los años y ese hombre se esfuerza por mantenerse firme y fiel. Firme y fiel. Hermanos amados, yo creo que debemos, o tomar una decisión o reforzar la decisión que nosotros hemos tomado de servir al Señor. Porque quiero compartir un pasaje encontrado en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Y creo firmemente, hermanos, que es lo que hoy está ocurriendo en nuestro medio. Lo que ocurre hoy en la relación de tierra y cielo. De cielo y tierra. Dice en el capítulo 22. Quizá, hermanos, como decía cuando leíamos el relato, ¿qué importancia tiene eso? Ninguno. Cualquiera dibuja eso. Pero, hermanos, no cualquiera tiene esa revelación que tuvo la mensajera de Dios hace tantos años. De lo que iba a ocurrir hoy, de lo que está ocurriendo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Versículo número 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermano, usted y yo somos uno de esos siervos. ¿Ustedes creen de corazón, de alma, de vida, de ser entero, que nosotros estamos invitados al reino de los cielos y a participar de la gran cena con el Señor? Amén. Yo así lo creo. Amén, amén, amén. Siempre lo he creído y si no fuera así no estaría aquí. Si no fuese así, no sería lo que no le hubiese permitido a Dios hacer de mí lo que hoy soy. Yo creo que estoy invitado. Así que ahí estamos. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos. ¿Vamos ahí? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Oigan bien. No quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados. Ahora, él le dice a su siervo, vaya, dígale a la gente que invité, que vengan, que ya todo está listo. Ellos dijeron no. Y entonces aquí se manifiesta como si el dador de la fiesta hubiese considerado que faltaba más información, ¿o no? Yo pienso, como si faltara más información, y entonces añade a la invitación la información completa. La información completa. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto. ¿Cuánto estaba dispuesto? Todo. Ustedes saben que yo soy amigo de esas expresiones. Todo. No faltaba nada. Todo había sido preparado, todo había sido hecho, todo estaba dispuesto. Solo faltaba que los convidados asistieran. Ahí estamos, hermanos. Ahí estamos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, otros se fueron a sus negocios. Quiero que vayamos un poquito a Lucas, capítulo 14, versículo 16. Lucas 14, 16, a ver qué podemos ampliar más al respecto. A ver qué añade Dios aquí al respecto. Leemos el comienzo, que es igual. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Puede leerlo? ¿No lo encontramos? Bueno, entonces sí, 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Solo el 16? Sí, el 16 y el 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Añado el 18 en adelante. Muchas gracias, hermano Miguel. Y todos a una comenzaron a excusarse. Hermanos, no nos detengamos a escuchar en sí lo que está escrito, el relato, porque usted lo conoce, cada uno. Pensemos en qué nos afecta de acuerdo a nuestra actitud y a nuestro comportamiento. Porque todos ustedes, todos nosotros hemos sido invitados. Sigue diciendo el 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. No puedo ir. ¿Cuál es la excusa que usted tiene, hermano? ¿Cuál es la excusa que yo tengo para aceptar la invitación? Para entregarme 100% en lo que Dios quiere que lo haga. ¿Cuál es la excusa? ¿Pero cuál es su excusa personal? La excusa suya, hermano Hamilton, no es la mía. No es la mía. Pero si aún estamos dudando y no estamos... Siempre se hace una pregunta, y la he hecho desde que empecé mi ministerio de predicador hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Y en algunos momentos, en algunas congregaciones, diferentes congregaciones, preguntaba: queridos hermanos, ¿estamos listos para enfrentar el tribunal y estamos listos para presentarnos delante del Señor? Y los hermanos, ¿sabe qué decían? No, aún me falta, aún nos falta. ¿Quién está listo? Nadie, porque cada uno es consciente de sus falencias. Es consciente de qué está ocupando y ocupa el primer lugar. Hay muchos padres que no se mueven por temor a lo que ha de ocurrir con sus hijos, por temor a la reacción de sus hijos.
Hay hijos que no aceptan la invitación del Señor y que no lo entregan todo porque se creen y ellos piensan que son los que van a sostener a los padres y que son los proveedores de sus padres, que son la columna vertebral de lo que los ha de sostener. Eso significa, hermano Hamilton, eso significa que no tenemos absoluta confianza en Dios, que nuestro concepto de Dios no es completo, no es íntegro, no es total. Hermanos, ¿qué falta en el cielo de la preparación que Jesús prometió hacer? ¿Qué falta? No falta nada. ¿Por qué entonces Él no ha venido a llevar a sus invitados a la gran fiesta? ¿Ah? Las excusas. No estamos preparados, lo sabemos desde hace años, pero no queremos avanzar en esto, mis queridos hermanos. No queremos avanzar. ¿Saben, hermanos, que hay un texto? Bueno, el texto sigue diciendo, para no leerlo, sino hablarlo, comentarlo, dice el texto, que Él le dijo a los siervos encargados de llevar a la gente a la cena, le dijo, no se preocupen, déjelos. ¿No eran qué? No eran dignos. ¿Saben ustedes, y lo han predicado y lo han oído, que la mayoría del pueblo de Dios está ¿dónde? Fuera de la iglesia adventista del séptimo día. Es muy triste, mis amados hermanos, tener que aceptar que dentro del pueblo de Dios está la minoría de los que han de aceptar la gran invitación y se han de preparar. Eso es muy triste, hermanos. Es muy triste porque nosotros somos adventistas del séptimo día, porque nosotros formamos parte de esa preciosa masa, de ese precioso conjunto de personas, de ese grupo al cual Dios ha invitado a la gran fiesta. Nosotros podemos creer que el Señor Jesucristo finalmente no va a venir a llevar a sus hijos porque nosotros no estamos preparados. Hasta aquí Él ha esperado. Ustedes saben que en primero escrito dice que Jesús miró, su mirada compasiva se fijó en el pueblo de Dios porque eran estos momentos ya, a ver si estaban preparados, y dice que vio que la mayoría de sus hijos no estaban sellados. Entonces levantó sus manos heridas al Padre y dijo, Padre, Padre, mi sangre, mi sangre. Y pidió una prórroga, un poquito más de gracia, un poquito más de oportunidad. Pero hermanos, eso no va a durar por siempre. El Señor va a venir. Amén. Y Él llenará su fiesta de bodas con invitados de donde tenga que llamarlos, pero los va a llamar. Es muy triste que nosotros quedemos excluidos. Y quedaremos excluidos, o los que queden excluidos será única y exclusivamente por su decisión personal. Por su decisión personal. Hermano, yo no quiero avanzar más porque no tiene sentido. Si nosotros no estamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos hable, que nos diga. ¿Más información queremos? No, ya tenemos demasiada información. ¿Qué más información, hermano? Si es que yo los escucho, yo los escucho aquí, en las afueras. Los escucho en el comedor, cómo da el uno y el otro cátedra de todo lo que es el mensaje de Dios. Y cátedra de lo que son los 144,000. Y nos gozamos en saber y en tener información. Pero ¿qué es nuestra experiencia, hermanos? ¿Qué de esa cátedra teórica en cuanto a la vida práctica, hermanos? Vano sería seguir aquí este resto de semana, hasta el próximo fin de semana, si nuestros corazones no se abren humildemente así, Señor. ¿Yo lo estoy entendiendo? Señor, ¿soy yo acaso uno de esos que me estoy rechazando
a entrar en la gran fiesta a la cual tú me has invitado? Porque es que nuestros ojos, nuestra atención, nuestro ser es demasiado material, demasiado terrenal, ¿o no? Y lo terrenal, terrenal es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Hermano, ¿cree usted, puede pensar que Dios pasa por alto su determinación, su entrega, sabiendo y oyendo lo que Dios le ha presentado? ¿Creemos que Dios lo pasa por alto? De ninguna manera. De ninguna manera. He hablado a través de mi experiencia por muchos años de padres que han entrado en problemas de salud y se han enfermado a causa del dolor y la tragedia que implica ver a sus hijos tomar caminos equivocados y caminos rebeldes. De esos caminos de los cuales habló Dios, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué se enferma un padre? ¿Por qué se enferma? Al mirar las decisiones y el caminar de un hijo. ¿Por qué se enferma? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. Si yo les cuento que tengo un hijo totalmente perdido, consumido en los vicios, ¿por eso deja usted de dormir? ¿Deja usted de comer tranquilo? Díganme la verdad. ¿Quién de ustedes hace eso? ¿Ah? ¿No es suyo? ¿Es mi problema o no? Porque así somos los seres humanos, ¿no? Y eso no es un pecado ni es una cosa, no, eso somos nosotros. La gran preocupación es mi hijo. Ahora, hermanos, si eso es así en un ser humano, ¿cómo será Dios con nosotros? ¿Qué padre ama como ama nuestro Padre Celestial? Así que, hermanos, el dolor de nuestro Padre Celestial, al ver nuestra actitud rebelde y desobediente, es demasiado grande. El Señor dice, yo le he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero ahí no termina el versículo. ¿Saben cómo termina? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Y no qué? ¡Y no mueras! Ese ya es como un ruego, como una súplica, un consejo cargado de súplica. Escoge el camino de la vida para que vivas y no mueras. Para que no mueras. Hermanos, quiero compartir con usted otras citas, 2 o 3 citas que ahora tengo ya mirar mi reloj, disculpen. Muy bien, hermanos. Quiero compartir unas 2 citas más, quizá. Hay una cita que me encanta mucho, pero me preocupa. Y tiene que ver con el libro de Proverbios. Porque, hermanos, es la súplica del Señor en este preciso momento. Ya nos vamos. Ténganme paciencia un poquito más. Ténganme paciencia, que ya en pocos minutos estaremos terminando y saliendo a cada uno de las actividades que tenemos que realizar. Libro de Proverbios, vamos a leer en el capítulo número 1. No me gustó esta agenda, porque ya me quitó el tiempo. Mire lo que dice el libro de Proverbios.
Es la súplica del Señor en esta hora. Volveos a mi reprensión. Vengan, vengan. He aquí, yo derramaré mi espíritu. Oye, hermanos, esa es la promesa del Señor. ¿Ustedes creen que Dios miente? ¿Por qué no miente Dios? ¿Ah? Contésteme, con un escrito está. Yo le contesto, hermano. Dígame. Palabras de Padre Celestial. Génesis 1, 30 Vio Dios que todo lo que habían hecho, de aquí que era bueno en gran manera. Ese es Dios, bueno en gran manera. ¿Sabe que hay un texto precioso que ustedes conocen quizá? En el cual dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí lo han leído? ¿Ni qué hijo? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No miente. Y no se arrepiente de sus decisiones porque es sabio en sus decisiones y son fieles y son verdaderas. Hermano, querido joven, ¿tiene miedo de salir de aquí y tomar decisiones o llevar a cabo lo que Dios está colocando en su mente? ¿De qué tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? De equivocarse, ¿cierto? Tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de no cumplir con lo que tiene en su mente, con lo que Dios le está presentando. Tiene miedo a las burlas de la gente. Tiene miedo a la pobreza. Tiene miedo a quedar como uno más, sin carrera y sin título. Tiene miedo a seguir la huella de su padre, de su familia, que con tantos años ni siquiera tienen una chacrita ni un terrenito. Tiene miedo a no tener con qué sostener la vida, el diario vivir de sus padres. ¿Por qué? Porque quizá cree que el tiempo es largo. Hermano, piense, joven amado, piense ahí sentadito en sus decisiones. Apreciado hermano adulto, apreciada madre, apreciado padre, piense en lo que está diciendo el Señor. ¿Saben, hermanos? Yo me he quedado muy sorprendido cuando leyendo la inspiración. Entiendo que va a llegar un día en el cual nosotros veremos como en un video lo que fue nuestra vida, lo que fueron nuestras decisiones, lo que fueron nuestros descuidos. Todo fielmente registrado. Y el que eche la suerte con Dios se gozará en mirar esa partícula, ese espacio donde se cifró esa decisión que un día tomó del lado del Señor y le dio la oportunidad de ser salvo. Y saben, hermanos, que de aquellos que se van a perder, y ahí sí temblemos, los hijos que se salven, o al contrario, en algún momento dice, tendrán un interrogante, una pregunta: ¿por qué no se salvó mi padre si era tan santo, tan consagrado, tan fiel? ¿Por qué no se salvó? Y dice que esa persona mirará a ese padre, esa madre, sabrá por qué el esposo no se salvó, por qué la esposa no se salvó. Y el hijo sabrá por qué el padre no se salvó. En ese video donde verá la vida diaria, segundo a segundo, de su padre, de su madre o de su hijo. Cuando yo leí eso, yo temblé. Cuando lo leí por primera vez. Pero aquellos que hayamos pecado, yo no voy a preguntar porque de pronto, no, pero que levante la mano el que nunca ha pecado. Muy bien. ¿Cómo? Ok. Así es. Hermanos, pero ¿sabe qué cosa linda tiene Dios en su infinita bondad y en su misericordia? Que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor de todo corazón y caminamos en su sendero y recibimos su sello,
el sello del Dios viviente, se cumplirá aquello que dice Jesús: yo borraré sus pecados y los echaré ¿a dónde? Al fondo de la mar. ¿Y qué más? Y nunca más habrá memoria de ello. ¿Y sabe que ese video va a ser borrado? Nunca sabrá el hijo qué fue de mi vida íntima. Nunca sabrá el padre qué fue de la vida íntima de su hijo. Ni la esposa de su esposo, ni el esposo de la esposa. Oh, cómo agradezco a Dios por esa misericordia. Cómo suplico que me ayude a seguir en este caminar de tal manera que no se vean sino registros de salvación. Y en cuanto a la vida pasada, la sangre preciosa de Jesús, limpiándome, lavándome, y su vestidura santa cubriendo mi iniquidad. Porque nosotros, dice la palabra, no somos más que trapos de inmundicia. Así que, hermanos, me detuve ahí por la gran promesa. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero ahora viene algo muy triste. Y esa, hermanos, escuchémoslo bien, si nunca lo habíamos leído, porque eso se cumplirá a la letra. Se cumplirá literalmente. Escuchen esto. Por cuanto llamé, como lo ha hecho en esta semana, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré. Yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Oye, hermano, qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué actitud la que tiene que asumir Jesús. ¿Y sabe por qué asume esa actitud? ¿Por qué creen que Él asume esa actitud? ¿Ah? Porque ha sido demasiada la misericordia del Señor. Demasiada la misericordia, demasiada la bondad. Es posible, mis amados hermanos, que la gran mayoría del grupo que estamos aquí estemos perdidos. Es muy posible que estemos perdidos. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestras vidas, porque hay envidia, porque hay egoísmo, porque hay celos, porque hay crítica y muchas otras cosas más. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad en este momento. Si alguien se postra ante el cielo, clama y quizá con lágrima en sus ojos entrega su vida al Señor, hermanos, será el bienaventurado de que cuando clame en el momento de angustia, el Señor oiga su voz. El Señor oiga su voz. Sigue diciendo, versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. No me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Escuchan, hermanos? Entonces, como así lo hicieron, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hermano querido, joven amado, Dios siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Pero sepan, hermanos, que de acuerdo a lo que hemos escuchado y conocemos de la palabra del Señor, ya está delante de nosotros el momento en el cual, bueno, si somos un poquito espirituales, podremos aceptar que en el cielo está el Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Si somos un poco más espirituales. Y si nosotros como que permitimos que nuestra mente se eleve al Señor, podemos de una manera como nublada ver a Jesús oficiando por nosotros en el lugar santísimo. Podemos verlo.
Y podemos verlo también el cumplimiento de lo que él ha dicho, de que va a salir de allá. Yo no sé, hermano, porque nosotros tenemos tanta fe en lo terrenal. ¿Por qué será? Ayúdenme a entender esto. Necesitamos el Espíritu Santo. Deben ustedes un recibo o un pago de un servicio de luz que ya deben 6, 7 meses, que le llegó más alto, o una cuenta bancaria, y de repente, o ¿cómo se llama aquí? Una multa. ¿Sí se llama del tránsito? Bueno, una multa. Entendedme, por favor. De una multa, y esa multa ya va, en Colombia sucede que le hacen a uno, allá se llama un comparendo, o sea, una boletica fiscal, porque se cometió una infracción de que se parqueó en un lugar prohibido. En cualquier infracción. Y esa multa puede valer en pesos nuestros 400,000 o 500,000 pesos. Eso está muy costoso. No se puede cometer infracción. Y nosotros no vamos a pagar porque porque yo soy yo. Yo no pago, olvídese, no pago. ¿Acaso tengo que darle de comer a poco de borracho, a poco de gente? No, yo no lo pago y se hace un tontico. Al año o a los 2 años compró una bicicleta y no puede hacer papeles porque tiene una deuda. No puedo recibir la tarjeta o el boleto que es mío. Entonces me veo en obligación de pagar. O llega a la casa en Colombia, llega a la casa una boleta, una orden del juez que dice que está embargada la finca, que está embargada la parcelita, el terreno, que me embargaron el carro, que la cuenta bancaria en la cual tenía ahí unos chichigua, pero me la embargaron, no me pueden consignar, no puedo retirar, hasta que no cancele eso. ¿Qué hago yo? ¿Qué creen que hago, hermanos? Los colombianos nos enloquecemos, porque el recurso es muy poco. Ay, Dios mío, Señor, ¿y ahora qué hago? Buscamos al uno y al otro que me ayude a que me desembolaten de esa situación. Pero un buen día, aparece publicado en el Facebook y en los diarios de la entidad, en los periódicos, en la radio, en los medios de comunicación, que hay una amnistía. Yo no sé aquí cómo se dice o se entienden eso que es amnistía. Bueno, una amnistía en el cual están descontando todos los intereses y solo están cobrando el 80% de lo que fue la infracción. Pero tiene 5 días para hacerlo. Hermanos, ustedes saben, ¿yo para qué pregunto? Si yo sé lo que harían ustedes. Dejan de desayunar, de almorzar y de cenar y van y se meten en la fila. Y cuando llegan hay una fila de 2 y 3 cuadras. ¿Se van para la casa? Uy, hermano, mandan a un vecino, llaman al hijo, al primo, tráigame agüita, hágame el favor porque no puedo aquí moverme porque la fila, llegué, habían 2 cuadras y ahorita miré y hay 4 cuadras. Yo no puedo moverme y ahí se queda uno, ahí se queda hasta que tiene la dicha de llegar a la ventanilla y cancelar y se va. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermanos, y ante la oferta del cielo de una amnistía total del pecado que hemos cometido, ¿cómo quedarnos quietos, hermanos? Hermanos, ¿cómo quedarnos quietos, apreciados jóvenes, apreciados padres y apreciadas madres? ¿Aceptaremos la amnistía? Ojalá Dios que así sea. Ojalá Dios que así sea. Porque es lo que queda. No, ya no hay tiempo para más pecar, ya con eso tenemos. Con eso estamos perdidos. Es hora de entrar y aceptar la amnistía y decir: aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy. ¿Me has llamado para perdonarme? Aquí estoy. Por favor, lávame. Por favor, límpiame. Haga 2 cositas que necesito en mi vida: ser perdonado y obtener tu gracia para no pecar más, para obtener victoria sobre el pecado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Y ojalá no dejemos pasar por alto las invitaciones de Dios hoy. Hoy es 5 de julio del 2026. Hoy, registrada en el cielo. Esta fecha ha quedado registrada allá. Este fin de semana ha quedado registrado allá. Cada tema, cada expresión suya, cada decisión suya, cada acto ha quedado registrado allá. Que Dios nos bendiga.